Bien. Ante todo, les agradezco haber aceptado nuevamente esta propuesta eh, para este año, que es la continuación de la lectura de Conversaciones, esta vez para que vayamos hacia el cuarto capítulo, con la intención este año de terminar el libro, en esta segunda temporada, tercera en realidad. Empezamos, sí, tercera, ¿no? Pues empezamos a fines del 2020, si no lo recuerdo. Muy bien. Nos encontramos ahora, por favor, interrúmpanme si hace falta comentar algo. Yo me quito los auriculares porque voy a subir el volumen del audio. Nos encontramos al inicio de este capítulo de Conversaciones, al que con la doctora de Gainza titulamos La falta puesta en juego. Es un buen título, me parece, porque incluso podría contener ese título todo lo que queremos transmitir en este psicoanálisis aplicado a la infancia, la falta puesta en juego. ¿Por qué lo digo? Porque la falta es con lo que ustedes se confrontan cada vez que reciben una consulta. Bajo distintas modalidades, la presentación de esta falta. La falta que se ha puesto en juego en esa consulta, la que moviliza la preocupación familiar, una falta que no corresponde adjudicar a las criaturas, sino más bien a una problemática parental. Y acá no nos corremos ni un milímetro de lo que nuestro psicoanalista invitado en las entrevistas transmitió siempre, y es que el estatuto de la niñez se sostiene desde la conflictiva edípica parental, desde la relación de los padres con su propio complejo de Edipo. Y entonces, para ciertos padres, para ciertas familias, un juego es tomado como un juego, y para otros padres y otras familias, en la medida que eso se engancha con su propia problemática edípica, este juego no puede ser significado como juego. Pero si el juego no puede ser significado como juego, la protección que proporciona el juego se pierde, y con esta pérdida lo que queda perdido es la niñez. Eso es lo que estamos transmitiendo, postulando en este enfoque que hemos propuesto. La falta puesta en juego también, lo hemos conversado con ustedes, se pone en juego en ustedes mismas cuando reciben la consulta. Miren, la semana pasada, sí, creo que fue la semana pasada, me invitaron a un evento de capacitación en el municipio de Hurlingham, acá en el Gran Buenos Aires, organizado por la municipalidad. Capacitación para desarrollo social, educación y salud. 3 áreas del municipio. Invitan a un pediatra, a una psicomotricista que estuvo en la mesa, Sicular, no sé si la conoces, Patricia, Claudia Sicular. Y bueno, y a mí. El pediatra habló de maternidad, la psicomotricista de infancia, y ahí invitaron para que comentara algo sobre adolescencia. Había 490 personas citadas. No era una actividad abierta, una actividad cerrada para la gente que está vinculada al municipio, desde esas áreas, los que están en el hospital, los que están en las escuelas, a las directoras de escuela. Y, bien, estuvo el intendente saludando en un año que es electoral,
obviamente. Eh, eh, bueno, tenemos simpatía con el municipio de Dublín. Hay colegas allí con los que estamos trabajando hace años y por eso aceptamos la invitación. Y de hecho, hace unos días me contactaron del Hospital de Hurlingham para que se constituya un grupo de supervisión con la gente de un efecto de ese encuentro. Bueno, lo que yo dije al principio era que me congratulaba especialmente que en esa convocatoria que el municipio había hecho estuvieran desarrollo social, salud y educación. Porque me parecía que ahí se generaba una convergencia. Y esa convergencia, para mí, podía estar definida en la medida que las personas que se dedican al desarrollo social, a la educación y a la salud, nos pusiéramos de acuerdo en algo, y es que lo que tenemos para ofrecer en lo social, en lo educativo y en la salud es lo que nos falta. Lo que tenemos para ofrecer es lo que ignoramos. Es aquello de lo que adolecemos. Y yo decía que no llame la atención porque uno supone, bueno, si alguien está en un área, en una disciplina, en un campo, se le supone un saber y se espera que respondas del saber. Pero yo les decía que me parece que podíamos sentar en diálogo con gente del área social, del área educativa, del área de salud, en la medida que todos estuviéramos de acuerdo en que aquello que hilvana nuestro encuentro es lo que nos agujerea. ¿Y qué es lo que esperamos que ocurra cuando recibimos consultas? Justamente que pongamos en juego lo que nos falta, ¿no? Es la falta puesta en juego, condición indispensable para escuchar. Les decía que si el juego no puede ser significado como juego, se espera que cuando recibimos la consulta, en nuestro caso, ofrezcamos eso que nos falta para reconocer eso como juego, eso que no se reconocía antes como juego. Entonces, en alguna medida, en nuestro caso, no vale decir, ah, este nene o esta nena no juega. No, está jugando, aun cuando parezca que no, aun cuando parezca que no habla, que está paralizado, que no hace nada, nosotros nos vamos a tener que aplicar a reconocer eso como un juego. Y esa dificultad está al lado nuestro, no del lado de la familia o de la criatura, del lado nuestro, si aceptamos la consulta, por supuesto, ¿no? Si aceptamos ese desafío, y yo sé que las personas que están aquí tienen ese estilo de aceptar el desafío, me consta, y de asumir la dificultad, que implica justamente en algunos casos más dramáticos reconocer eso como un juego y entregarse. Una entrega que pone en juego un saber en falta y también que pone en juego, porque me consta que ustedes lo hacen, pone en juego que ustedes se entreguen como objeto. Fíjense que son dos posiciones no muy cómodas, ¿no? Porque ustedes tienen que ofrecer un saber barrado, agujereado, no es cómodo eso, y tienen que ofrecerse como objetos, tampoco es cómodo. Sin embargo, eso es lo que se espera en una orientación que nosotros consideramos como la más adecuada. Respecto a este juego que no puede ser significado como juego por la familia, yo les decía que está vinculado con la problemática edípica de los padres, de la familia, de quienes están a cargo de la función parental. Tomo un ejemplo que Fouqueman dio una vez y que él mismo caracterizó como grosero. Se aclaró. Voy a dar un ejemplo que es un poco grosero. Un niñito le dice a la mamá, mamá, me quiero casar con vos. Entonces la mamá le dice, bueno, ¿y qué te parece? ¿Será en tal iglesia?
o en tal castillo. Vendrá una carroza tirada por caballos blancos, iremos en helicóptero. Y puede ser toda una historia divertida para la mamá y para el chico. El chico se encuentra entonces con que está jugando a casarse con la mamá. Y acaba la nota un poco grosera. Otra situación sería esta: mamá, me quiero casar con vos, y esto que derive en que la mamá se excita. Y por supuesto le dice, nene, callate la boca, vas a ver cuando venga papá, te voy a llevar al psicoanalista, con estas ideas que tenés de casarte con tu madre. Bueno, ahí se entiende que la protección del juego para el segundo ejemplo, el chico no la encuentra. ¿Qué encuentra el chico ahí, en esa segunda respuesta? Encuentra el deseo de la madre como si él lo estuviera provocando. Fíjense que complicado esto, ¿no? Que el chico ahí quede ubicado provocando un deseo que a la madre la angustia. Un deseo de la madre que no es sin algo que atañe a la satisfacción de la madre. Lo cual ahí estamos diciendo, bueno, hay algo que la mamá se le impone en ese momento de manera irruptiva, se angustia y aparece el chico en esa posición de quien provoca ese deseo. Entonces, ahí lo que queda de alguna manera definido es una situación en la cual el chico, la criatura, queda ubicado como un objeto atinente a la satisfacción sexual de la madre, del modo que fuere, aunque sea bajo la forma de la angustia. Porque toca ahí una problemática sobre la cual la mamá no puede dar cuenta. Y ustedes, por supuesto, les constará que por el chico del primer ejemplo, el que dice en qué iglesia nos vamos a casar y la mamá que hace una historia y se divierten, por ese chico no nos consultan por el otro chico. Y es en relación con este otro chico, del segundo caso, que nosotros podemos intentar reconstruir este espacio de juego que protege a la criatura con relación a la sexualidad de los padres. Es en este sentido en el cual nosotros podemos hacer personajes, revestir personajes, hacer hablar, hacer jugar a los pequeños objetos que circulan en el lugar donde nosotros atendemos, de acuerdo a la edad de la criatura, ¿no? Porque vinculaciones con los objetos distintos, según se tenga 4 años u 8 o 11. Y en este sentido, que ustedes hagan de personajes, que hagan hablar a tal o cual objeto, implica que se pongan a hacer teatro. Es más, le diré que esto no solamente es válido en el caso de las consultas por la infancia, donde es más evidente que si ustedes se ponen a jugar tienen que hacer un poco de teatro. Sí. ¿No? Sino también que en las consultas por adultos hay que hacer un poco de teatro. Se espera que el analista finja y revista ciertos semblantes. Está aceptado que el analista finja. Es más, es menester que lo haga. Ustedes verán, como yo les decía, que con respecto a la falta, está del lado de la problemática parental, pero del lado de ustedes también, del lado nuestro. Es lo que tenemos por ofrecer. Lo que no sabemos, condición también indispensable, porque si ustedes hacen esa entrega y escuchan, esto posibilita
que los padres hagan el pase con ustedes, que ustedes pasen a revestir un significante que los padres ceden, bajo la forma de una confianza. Digo, hay un prestigio que parezca curiosa la palabra, pero la utiliza Foucault en el libro. En algún momento dice, bueno, yo tengo ya cierto prestigio, y no es una palabra vana lo del prestigio, porque ese prestigio se constituye en la medida que ustedes escuchan. Con esto quiero decir, puede ser que les llegue una derivación donde ustedes, me imagino que todo el tiempo pasará, que son recomendadas. No vaya con la licenciada Pereira, Guizarri, Regina, que son excelentes, una maravilla. No sabe lo bien que me fue a mí con estas profesionales. Vayan con Jimena, que es espectacular. Bueno, en la derivación eso es interesante e importante. Vieron que funciona quizás mejor cuando hay alguna recomendación, alguien que hace de puente. Pero después, cuando la consulta llegue, ustedes tienen que revalidar el título ahí. No alcanza con eso. Y esa revalidación del título se hace en las primeras entrevistas, donde ustedes justamente adquieren un prestigio para los papás porque pescan algo ahí, quizás. Y comentan algo, puntúan, que hace que los padres digan, es acá. Y ahí le entregan al nene, a la nena, en la orilla del río, en el botecito, cargan a la criatura ustedes y se pueden a remar. Hasta llegar a la otra orilla, donde van a estar la familia esperándolos cuando arriben a buen puerto. Mientras tanto van navegando ustedes con la criatura. Yo les conté alguna vez la historia de los bebés en París que pasaban de una orilla a la otra en el siglo XVI. Bueno, hay una historia ahí que cuenta Pascal Quignard, que es un hombre de letras, no es psicoanalista. Y él relata que una vez estaba en la Biblioteca Nacional en París buscando el significado de la palabra coche fúnebre, que en francés es cobiliar. Y se da cuenta que la etimología viene vinculada a un transporte acuático que existía en París en el siglo XVI, en el cual se transportaban los bebés desde París a una población que estaba al otro lado del río, como dijera Drexler, donde había una población llamada Corbeil, donde estaban las nodrizas. En esa época se estilaba que los bebés fueran amamantados por nodrizas. Bueno, y al que llevaba a los bebés en esa embarcación acuática se le llamaba transportador de bebés. Cuenta Quignard que encuentra un acta, uno nunca sabe en los hombres de letras si es una ficción o una realidad, pero cuenta que encontró un acta en el cual una madre solicita que le traigan nuevamente a su bebé porque ella está enferma y está a punto de morir, entonces quiere ver a su bebé por última vez. Entonces manda a buscar al bebé de esa aldea con el transportador de bebés hacia París. Pero cuando el bebé llega a París también llega muerto. Entonces dice Quignard que en el acta figura que la mamá vio a la criatura y dijo no reconocer a su hijo, porque lo había visto al nacer y ahora llegaba muerto. Entonces ahí Quignard aprovecha este pie y dice, toda criatura que llega al mundo es lo desconocido. Toda criatura que llega al mundo es lo desconocido.
es lo desconocido que se entrega a la vida, pero también entregado para la muerte. Bueno, esta digresión venía por nuestra metáfora de que ustedes serían como una especie de transportadoras de criaturas, de una orilla a la otra. Bien. Entonces, en esta falta puesta en juego, hay algo que se resume allí sobre lo cual hemos hablado con ustedes en el 2021, en el 2022, y que por la lectura que hace Fukkelman de Lacan, inevitablemente tenemos que ir a parar ahí, porque él hace referencia a 3 dimensiones en las cuales esta falta se presenta bajo distintas modalidades, y que son la imaginaria, la simbólica y la real. Estos 3 registros inventados y refinados por Lacan, que les puedo asegurar que resultan muy útiles para la práctica clínica. Ordenan, organizan la lectura que nosotros podemos hacer de cada caso. ¿Por qué les digo esto? Porque si nos estamos refiriendo a la falta, esa falta no se muestra si no es sobre la escena. ¿De acuerdo? Si ustedes tienen alguna experiencia relativa a la falta, es porque esa falta no hace sino mostrarse sobre la escena, en la imagen. Y ahí tenemos el registro imaginario. Simbólica también, porque en tanto ustedes se entreguen al juego, hay algo que comenzará a deslizarse y a involucrar historias, personajes, objetos. En ese deslizamiento, ustedes están, de alguna manera, teniendo la experiencia de una trama simbólica, de algo que va deslizando y que va teniendo este carácter de representación. Como las palabras, ¿vieron? Las palabras nos representan, pero también nos hacen desaparecer las palabras. Tomamos la palabra para representarnos, pero también para desaparecer. Será la experiencia de quienes acá han pasado por un análisis, que tomaron la palabra y ahí pusieron en juego la división que les atañe como sujetos, sujetos divididos. Entonces ahí tenemos el registro simbólico. Y por otra parte tenemos la otra dimensión, que es la más difícil de intuir, que es la real, que no es la realidad, es lo real, porque en el juego hay algo que no termina de quedar subsumido en los elementos simbólicos y que atañen a una satisfacción. Y esta dimensión real es complicada de captar intuitivamente. Yo coincido con ustedes porque estoy pensando en esto, de que efectivamente de las 3 registros, la simbólica es aprehensible, la imaginaria también, pero la real. Miren, ayer vinieron a entrevistarme de una revista cool, sí, sí, muy poco cheta, la revista digital, para hablar sobre la voluntad. Y la persona que hay, una periodista muy interesada en el psicoanálisis, me preguntó, ¿y qué es la pulsión? Me preguntita, para una nota de divulgación. Y entonces yo digo, mire, lo que le puedo decir es que la pulsión no antecede al lenguaje. No, pero ¿cómo? Yo pensaba que era algo más biológico. No. Digo, justamente porque el cuerpo nuestro no es natural, se lo pongo en un ejemplo, que como todo ejemplo siempre es deficitario, pero permítame que lo diga así. Digo, ¿usted alguna vez ha ido al sur, a esos lugares donde hay un río torrentoso, como en Mendoza seguramente? Sí,
¿Vio esos ríos que se utilizan para construir una central hidroeléctrica? Sí. Bueno, digo, usted imagine ese río torrentoso antes, en el comienzo de los tiempos, cuando ni siquiera se pensaba y se proyectaba una central hidroeléctrica. Usted diría, ahí está la pulsión. Y yo le diría, no, ahí no está la pulsión. Porque ¿a quién le importa un río torrentoso? Podría ser que alguien pase por el paisaje y lo vea, pero ¿cuándo comienza a importar ese río torrentoso? Cuando se construye la pared para detener el río, para hacer el embalse, y con la pared se empiezan a hacer mediciones del potencial que tiene el río, de la energía que puede generar, el caudal. Entonces, digo, la pared es el lenguaje. Entonces, recién desde esa pared usted dice, ahí está la pulsión. Pero no es sin haber construido la pared. En esa misma operatoria, en ese mismo montaje, queda instituido lo que nosotros conocemos como pulsión. Bien, entonces le decía, lo real, podemos decirlo por ahora, de manera muy simplificada, es esto que no termina de quedar subsumido en los elementos simbólicos y que también agujerea la imagen y que atañe a una satisfacción. Digo, ustedes habrán advertido que justamente sobre esta última dimensión, que es la real, nada sabríamos si no fuera por lo que se pone en escena desde lo imaginario, que a su vez se encuentra subtendido desde lo simbólico. Pero insisto, con justa razón ustedes podrían preguntar, ¿pero lo real no estaba desde antes? Miren, hace una semana atrás, ustedes leen la revista Perfil digital, la de Fontevecchia. Bueno, Fontevecchia fue a entrevistar al Papa. Cumplían 10 años del papado. Importante, Papa argentino. Que les cuente Liliana el lío que hizo el Papa en Colombia cuando fue. Fue un evento impresionante la presencia del Papa en Colombia. ¿No es cierto, Liliana? Tremendo, tremendo, tremendo. No les puedo explicar lo que fue la visita del Papa, la conmoción, el entusiasmo. De hecho, incluso creo que esos días que estuvo el Papa, bajaron los índices de delincuencia. ¿No es cierto, Liliana? Así es. Sí, sí. Creo que puede ser un milagro, bueno, lo logró el Papa. Bueno, eh, fíjense qué interesante, ¿no? Porque a propósito de esto, ¿y estaba desde antes o no estaba desde antes? ¿No? Esta pregunta que puede hacer un neno o nena. Fontevecchia, no sé si queriéndolo o no, porque es una persona inteligente, es una persona instruida, a ver si el Papa va a Rosario. Y hay que ver si viene a Argentina. Vamos a ver. Sí, hubo una pregunta en esa dirección. Le dirían Rosario y acá también al conurbano San Martín, otra zona donde está picante, el tema de narcotráfico. Pero fíjense, curioso que Fontevecchia le pregunta, las dos primeras preguntas que le hace Fontevecchia cita a Lacan, es bastante piola en ese sentido. La primera pregunta que le hace el Papa es, acaba de fallecer el Papa emérito, el Papa que renunció, dice, y se dio esta circunstancia excepcional que que un Papa estuviera presente en el sepelio de otro Papa. Nunca había ocurrido en la historia contemporánea eso. En estas circunstancias, usted, Santo Padre, en esa experiencia, ¿sintió también algo respecto a su propia muerte? Miren qué pregunta, ¿no?
Y el Papa le dijo, mire, no en el momento del sepelio, pero sí unos días antes, cuando fui a visitarlo, que ya estaba en sus últimas horas, yo ahí pensé, a mí también me falta poco. Y ahí sí, sentí algo con respecto a la muerte. Y la siguiente pregunta que le hace Fontevecchia, por eso digo que no sé si se dio cuenta él, si estuvo planeado o no, es, la ciencia postula que todo comenzó con el Big Bang, le dice al Papa. Santo Padre, ¿usted qué piensa de esto? Es una pregunta sobre la sexualidad, porque es sobre el origen, cómo comienza todo, qué es la sexualidad. Y el Santo Padre dice, miren, no entró en discusiones con la ciencia. Él dijo dos cosas. Lo importante es que hubo un principio. Ahí lacaniano, Francisco. Hubo un principio. Sí. Y además, sí, más lacaniano todavía, porque dijo, en realidad el primer libro de la Biblia no fue el Génesis, fue el Éxodo, ¿no? Que es el éxodo del pueblo de Israel. Y desde allí se empezó a leer y a interpretar y a tratar de plasmar en un mito, dijo mito el Génesis. Es re psicoanalítico el Papa. Y de hecho les digo, en todo momento él, eh, poniendo énfasis en lo que estos sistemas dominantes que habitamos están arrasando con la particularidad, con la singularidad de las personas y de los pueblos. Y él reivindicando, cada pueblo tiene su cultura, tiene su lenguaje, su linaje, su folclore. Hay que respetar esas fronteras. Después tender puentes, pero están esas fronteras. Fíjense qué interesante, ¿no? Esa lectura. Bueno, sexualidad y muerte. Ahí. Entonces, le decía esto porque la pregunta sobre lo real no estaba desde antes. Es una pregunta que se hace Fuckelman acá en el capítulo, y la refiere, por ejemplo, a las matemáticas actuales o la física moderna con respecto a las partículas subatómicas. ¿Estaban o no estaban antes de formar parte de los problemas de la física moderna? Es una pregunta que no tiene relevancia, esa. Estaban o no estaban desde antes. También a Lacan le preguntan en una oportunidad, ¿el inconsciente existía antes de que lo descubriera Freud? Y él dice, probablemente, sí, pero lo que importa es que es el discurso analítico el que establece, sistematiza, sitúa el inconsciente y los efectos del inconsciente. Desde un discurso se ubica eso. No es antes de un discurso. Entonces, la respuesta que da Fuckelman en este capítulo es, mientras no hubo un saber respecto de estas cuestiones, no se podía plantear nada. Yo agregaría que mientras no hubo un saber respecto de esas cuestiones, nada se sabía respecto de lo que queda excluido de ese saber. Repito, mientras no hubo un saber respecto de estas cuestiones, nada se sabía respecto de lo que queda excluido de ese saber. Con esto quiero decir, mientras ustedes en la consulta no ubicaron o empiezan a ubicar lo imaginario que se muestra en la escena de la criatura, la trama simbólica que ahí subtiende, que ustedes pueden empezar a percatarse cuál es la trama simbólica, nada saben, antes de eso, nada sabían sobre lo que queda excluido de lo simbólico y lo imaginario, que no es más que lo real. Eso que no termina de encadenarse, pero que no deja de romper las pelotas, insiste, y vuelve, y ahora vuelve bajo una forma, sí, vuelve bajo una forma, vuelve en la imagen, vuelve bajo esta forma simbólica que se muestra en la imagen,
de esto que insiste, que se repite, que, ¿no? Bueno, pero de eso ustedes no sabían nada antes de establecer el discurso que ustedes proponen ahí, en el dispositivo que están ofreciendo. Y fíjense, entre paréntesis, lo que el psicoanálisis viene a descubrir es que cada vez que un término está excluido del saber, no deja de volver y volver y volver y así sucesivamente, en un retorno que al repetirse fracasa en su intento de inscribirse en ese saber del cual quedó excluido. Entonces, hay un descubrimiento, hay un anticipo, ¿no? del psicoanálisis respecto a cómo establecer un discurso, algo queda excluido y no deja de volver. Les cuento otra pequeña anécdota. Algunas de las personas que están aquí tienen el libro, el último libro dedicado al psicoanálisis. ¿Sí? El primer capítulo de ese libro es una charla que dio Fukman en el año 86 en un hospital de Merlo. ¿Cómo comienza la charla en un hospital? Traten de ubicarse en la escena, ¿eh? Hace 47 años, perdón, 37 años, el año que yo lo conocí a Fukman, 86, Hospital de Merlo, invitado por la gente del hospital. ¿Cómo comienza la charla Fukman? Diciendo, estaba leyendo la revista Le Nouvel Observateur, una revista francesa. Ahí pasa, se manda un poquito la parte y dice, bueno, yo leo francés. Algo que él proponía, y yo me puse a leer también en esa época, en francés. Me pareció interesante porque uno puede encontrar biografía que no está en castellano. En los franceses que tienen más tiempo para leer que nosotros. Se los recomiendo, ¿saben por qué? Porque los franceses trabajan muchas menos horas que nosotros, desde siempre. No trabajan la cantidad de horas que ustedes trabajan, que me consta, Patricia, Daniela, Marcela, todos trabajan cantidad de horas y a veces tienen poco tiempo para leer. Los franceses tienen cantidad. Entonces, interesante ir a las, aunque menos sea para consultar la bibliografía que ellos encontraron, ¿no? Porque tienen más tiempo. Quizás no tienen tantas horas de experiencia como nosotros en la clínica, los franceses, pero sí tienen muchas más horas de vuelo leyendo, muchísimas. Bueno, él comienza la charla de esta manera desopilante en el hospital. Estaba leyendo Le Nouvel Observateur sobre el terrorismo internacional, año 86, y el problema que esto constituye en Europa. Y estaba leyendo también que la misma revista, Le Nouvel Observateur, hablan de los 5 millones de niños que mueren de hambre en África. Entonces, ustedes podrán imaginarse que, invitado al hospital para hablar en una charla que se llamó Niños en Juego, los que estaban en el hospital con guardapolvo blanco, escuchándolo, ¿y esto qué tiene que ver? ¿De qué nos viene a hablar este personaje? ¿Qué tiene que ver eso con lo que nos está pasando en el hospital en el año 86? ¿Qué tiene que ver el terrorismo internacional con Argentina en el año 86? Estamos alejados geográficamente de esa problemática. Bueno, sí, nos sensibiliza el hambre en África, pero tampoco es un problemón en Argentina. Año 86. ¿Por qué se los digo? Porque en el año 86, en Argentina la pobreza era del 14%. 14%. Y el terrorismo internacional efectivamente era un problema ajeno para nosotros. Solo 6 años después, en el 92, ayer se cumplieron un aniversario de la bomba, del coche bomba que explotó en la Embajada de Israel en la ciudad de Buenos Aires. Atentado terrorista libanés. El Líbano está a 13.000 kilómetros de distancia de Argentina. Solo 6 años después que Fukman comenta esto del terrorismo internacional, golpea la puerta del terrorismo internacional en la Embajada de Israel en Buenos Aires. 2 años después, en el 94, golpea otra vez la puerta en la Mutual Israelí, matando 84 personas. En la embajada, 22 personas muertas.
Y solamente 4 años después, del 86 al 90, la pobreza en Argentina había subido al 40%, del 14 al 40. Entonces, ustedes dirán, ¿Fuggelman tenía la bola de cristal? Que de manera desopilante empieza a hablar en el hospital de acá del conurbano sobre la pobreza y sobre el terrorismo internacional. No, pero justamente como él se dedicaba al psicoanálisis, me parece que ya estaba pescando ciertos efectos de los discursos dominantes que podían empezar a golpear la puerta en Argentina también. Y eso ocurrió. Entonces, ahí tenemos cómo lo excluido, porque los sistemas dominantes, los discursos dominantes, constituyen un universo y excluyen, pero eso que excluyen no se queda quieto, retorna bajo formas inesperadas. Una de ellas puede ser el terrorismo. En un retorno que tiende a repetirse, que fracasa en su inscripción. Pero este fracaso en la inscripción no deja de tener consecuencias para los sujetos, consecuencias a veces catastróficas. Les cuento otra cosa que decía en el 86, yo lo escuché a Fuggelman en el consultorio de él decir, sí, porque en Silicon Valley, año 86, en Silicon Valley que hay un emprendimiento informático, algunas personas tocan 3 o 4 botoncitos y eso afecta a la economía de América Latina. Año 86. Sí, ¿qué está diciendo esta persona? Fíjese qué patente se hace esto ahora, que efectivamente en Silicon Valley acaba de caer un banco y está haciendo peligrar el sistema financiero mundial porque parece que se produce un efecto dominó. Bueno, anécdotas o no, lo que les voy a decir de un modo sencillo y complejo a la vez, lo sepan ustedes o no, lo tomen en cuenta o no, cada vez que ustedes proponen su dispositivo para las consultas que les llegan, están disponiendo ese campo en el cual ustedes van a empezar a corroborar retornos de algo que ha quedado excluido. Repeticiones, fracasos en inscripción. O sea, ustedes cuando reciben las consultas es como si estuvieran construyendo el muro del dique. Y ahí ustedes van a empezar a corroborar esto que tiende a quedar excluido, pero al quedar excluido tiende a retornar y repite y fracasa. ¿Qué es lo que hace diferencia en la propuesta de ustedes? Justamente la novedad que ustedes tienen para aportar es la de ofrecer un saber en falta, un saber no realizado. No es que van al manual, dicen, a ver, esperen un momentito que esto está escrito ya de antemano. Ah, claro. TGD, Asperger, autismo, ya está listo, solucionado. Se trata de eso. No, no es lo que ustedes ofrecen. Notarán ustedes que si hay algo que está excluido del saber, por lo tanto no inscripto, que se repite y al repetirse fracasa, el horizonte de un saber no realizado parece más propio para entrar en consonancia con ese retorno loco, alterado, trastornado, de eso que quedó como un desecho, un residuo, un resto de un saber constituido. Repito esto, y si ustedes después pasen el video y repítanlo otra vez. Si ustedes tienen para ofrecer un saber en falta, o sea, un saber no realizado, un saber irrealizado, parece más propio este saber no realizado para entrar en consonancia con ese retorno loco, alterado, de eso que quedó como un desecho, un residuo, un resto de un saber constituido. Va a entrar en resonancia, que ustedes pongan ahí más bien un agujero. De hecho, Fuggelman lo decía en estos términos, que parecería raro. Sí, bueno, los padres vienen a ustedes con un vacío. Les traen el vacío. En la esperanza
que ustedes a ese vacío lo circunscriban. ¿Con qué? Con lo que le falta a ustedes. Ustedes dicen, pero ¿cómo? ¿La falta circunscribiendo un vacío? ¿No hay algo paradójico ahí? Sí, lo hay. Lo hay. Con esas paradojas nos enfrentamos. Con esas paradojas estamos conviviendo. A propósito de lo que Foucault trae a colación sobre, y las matemáticas y la física moderna, si existían antes de que se pensara sobre ellas, me hizo recordar un programa de la televisión francesa en el cual Lacan participa y responde preguntas, justamente lo que les decía. Y a Freud le dicen, ¿y el inconsciente se escuchaba antes? Lacan responde que a su entender sí se lo escuchaba, pero que por otra parte no está implicado si no es por el discurso analítico, por el cual ese inconsciente existe. Un discurso que es efecto de la práctica del psicoanálisis. Y ustedes ahí podrán cuestionarme, y a mí, a Lacan, a quien sea, y decir, pero Miguel, ¿qué está diciendo? ¿Que la existencia es efecto de un discurso? Y yo les diría, sí. Hay existencia en tanto hay un discurso que ubica eso como existente. En algún momento podemos profundizar sobre eso. Y ahí Lacan en esta respuesta dice, miren, la práctica analítica se la define como un saber. Esto lo dijo Freud. A su interlocutor le dice, busque esto en el capítulo sobre el trabajo del sueño, en la interpretación de los sueños, y les digo a ustedes, para quien desee consultar al viejo Freud, ese pasaje está en el tomo 5 de la edición Amorrón, en el último párrafo de la página 522. A quien lo desee se lo puedo pasar. Ahí Freud, tal como cita Lacan, dice, este pensamiento que transmuda lo inconsciente en contenido del sueño es un saber que no piensa, que no calcula, que no juzga, hablando de lo inconsciente, que no piensa, que no calcula, que no juzga, pero que sin embargo no para de trabajar. Dice, no para de trabajar incluso en sueños, o sea que cuando duerme también trabaja. Entonces ahí, en esa emisión de la televisión francesa, cuando Lacan dice eso, un saber que no piensa, que no calcula, que no juzga, pero que no para de trabajar. Lo mira así de manera pícara a su interlocutor y le dice, ¿eso no le sugiere nada? Algo que no piensa, que no calcula y tampoco juzga, pero que no para de trabajar. Y él mismo se responde, es el trabajador ideal. Es el trabajador ideal. Es el trabajador ideal del capitalismo ideal. La flor de la economía capitalista sería alguien que no piensa, no calcula, no juzga y no para de trabajar. Ni siquiera en sueños. Y de hecho, con el tiempo, con la evolución del capitalismo, tenemos estos lugares que son 24/7. Cadenas en Colombia, en México, en Argentina, que todas las 24 horas no paran. Es el trabajador ideal. ¿Sí? ¿Y cómo surgió esto? El inconsciente como trabajador ideal. ¿Sí? Y porque se ve que de repente aparece de forma inesperada efecto de discursos dominantes, los de la ciencia y la economía capitalista. Entonces, ahí él dice, los tres modos de producción, capitalista, científico y del inconsciente, tienen algo en común, no paran. No paran de producir. Para nuestros propósitos actuales, los de conversaciones, no nos resulta indiferente este comentario que yo les traigo de la televisión francesa, ¿no? Respecto al trabajador, efecto de la economía capitalista, el trabajador,
Ustedes saben que el trabajador es efecto de la economía capitalista. Antes de la economía capitalista había otra clase de gente eh, que no estaban en la modalidad de trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo todavía no había pasado a ser un bien, es decir, un objeto al cual se le ponía valor. Como si fuera una mercancía. Sobre esto podemos hablar alguna vez si les interesa el tema. Había otras modalidades de labor, pero no eran las del trabajador capitalista, donde alguien pone el capital y otro pone el trabajo. Y el trabajo se le hace un cálculo de cuánto cuesta la hora de trabajo. Bueno, les decía, no es indiferente para nuestros propósitos actuales porque hay una referencia en la página 73, una referencia que no es sencilla, sobre la cual vamos a avanzar, donde Fukelman habla del trabajador y lo compara con el yo. Y dice que ahí, en ese lugar, el lugar del yo, donde puede ubicarse el trabajador, es donde surge la frustración, la que ustedes experimentan a veces cuando se sienten trabajadores o trabajadoras. Pero yo digo que no lo son. Ustedes. Por eso a mí cuando me saludan para el 1 de mayo, le digo, yo no soy un trabajador. No me saluden porque yo no soy un trabajador. Yo estoy haciendo lo que me gusta, con lo cual para mí no es un trabajo. Bueno, ahí hay una referencia respecto a la frustración relativa al trabajador, a lo que se le extrae al trabajador en este sistema y la frustración que eso implica. Bueno, y luego hay una referencia que es también bastante compleja, sobre la cual vamos a ir avanzando de a poquito, porque habla de 3 modalidades de falta, Fukelman, sin hacer como ustedes ya conocen este estilo, sin hacer un gran despliegue sobre eso, de castración, frustración y privación. Modalidades en las cuales se presenta la falta, justamente, bajo la forma de la frustración, bajo la forma de la castración y bajo la forma de la privación, diciendo que sobre esto nada se sabía antes que el psicoanálisis viniera a meter las narices en eso. También dice algo que nos sorprende ahí, en ese momento, porque Fukelman se pregunta, antes de la invención del psicoanálisis, ¿había padre? Fíjense qué provocador esto. ¿Cómo que no había padre? Él se lo pregunta, ¿había padre? Lo que evidentemente está intentando subrayar el Fukelman es que la vuelta sobre un saber, la refutación de un saber adquirido, de un saber construido, una refutación que solo el psicoanálisis posibilita, y esto les bajo el discurso a la calle, porque ustedes cuando se ofrecen en esta modalidad que entiendo que es la de quienes están presentes aquí, cuando ustedes ofrecen a no saber, lo que ustedes están haciendo es refutando un saber adquirido, el propio. Lo están poniendo entre paredes, están refutando ese saber. Miren qué operación tan compleja que están poniendo en juego. Están refutando lo que saben. Y esa refutación es posible por la oferta que ustedes proponen. Entonces, en tanto ustedes refutan ese saber, acá nos dice Fukelman, y yo coincido, en tanto ese saber que ustedes ponen en juego está en falta, en tanto ustedes suponen también que hay un gozo en falta, una satisfacción en falta, hay algo perdido. Y les digo de paso, creo que en algún momento se los comenté, la mejor posición para ustedes es que den por perdido al paciente de entrada. Den al paciente perdido de entrada. Digo, no se hagan ilusiones.
es la mejor posición, esa. Partir de una pérdida. Los va a ubicar con una soltura mayor, que si están preocupados porque el paciente no se quede, no enganche, olvídense, el paciente está perdido de entrada. Bueno, les decía entonces, la refutación de ese saber adquirido les va a ofrecer a ustedes modalidades de la falta en las cuales se presenta esa consulta. Y estas categorías de castración, frustración y privación, que después iremos desmenuzando un poquito, justamente constituyen lo que el psicoanálisis denomina modalidades de la falta de objeto. Un objeto que se deduce a partir de la forma de la falta que se introduce en el sujeto. Porque yo les digo, a todos nos atañe que un objeto está en falta, que un objeto está perdido. Y eso nos constituye como sujetos. Ahora, la forma de la falta tiene matices. Y cuando Fukkelman nos invita a reflexionar sobre castración, frustración y privación, nos invita a considerar que el objeto en psicoanálisis debe considerarse como falta de objeto. Ya hemos conversado con ustedes en alguna oportunidad cómo en este abordaje que propone el psicoanálisis nos encontramos justamente con estas paradojas. Fíjense qué paradojas. La de un objeto que opera en tanto está en falta. Un objeto que opera en tanto se encuentra en falta. Un sujeto que toma la palabra o un nene que entra en transferencia con el juego, tomar la palabra, jugar para desaparecer, para representarse y para desaparecer. Y un otro, sobre el cual hemos hablado, un otro con mayúscula, que está barrado, que es inconsistente. Fíjense, 3 dimensiones agujereadas. Objeto en falta, sujeto dividido y otro que no garantiza nada. Porque el otro no garantiza. Esto que se hace patente a veces en los fenómenos del amor. El otro día una señora bastante mayor me dice, pero usted no cree en la completud que ofrece el amor, y me da un ataque de risa. Empecé a reírme a carcajadas. Que el amor completa. Es muy gracioso eso. Y bueno, para no atosigar más, vamos a continuar sobre estas dimensiones agujereadas en abril. Y mientras tanto hacemos una pausa ahora, si después conversamos sobre lo que ustedes desean. Paro la grabación por si surge alguna ocurrencia clínica. ¿Sí? Gracias.